Buen día. Esta investigación se desarrolla en el marco del Doctorado en Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey y aborda el tema de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la formación de ingenieros. El estudio se enfoca en la modelación matemática y sus contribuciones al desarrollo de la competencia transversal de pensamiento crítico. Y en este video, a través de la Escuela de Invierno en Matemática Educativa, Jacqueline Acebo Gutiérrez y Ruth Rodríguez Gallegos presentan sus avances. El contenido de esta presentación cuenta con 3 secciones: planteamiento del problema, marco teórico y método del estudio. Iniciamos con el planteamiento del problema. Actualmente, la sociedad debe enfrentar grandes desafíos. Uno de ellos es el crecimiento de la población, que da lugar a grandes dificultades como la producción agrícola, suministro de energía, abastecimiento de agua y otros más. La ciencia y la tecnología se les ha considerado como el camino efectivo para hacer frente a estas dificultades, por lo que la formación de estudiantes universitarios, especialmente la de los ingenieros, debe ser una prioridad para todos los países. La universidad está cambiando. Lo que se espera de un futuro egresado ya no es lo mismo que antes. Esto significa que el nuevo profesional no solo deberá ser consciente de cómo aprende, sino que también deberá contar con la habilidad de ser crítico y saber cómo resolver problemas. Considerando la necesidad de este perfil profesional, el formar estudiantes como pensadores críticos es el objetivo de todas las instituciones educativas. De hecho, la competencia del pensamiento crítico es considerada una de las competencias transversales más importantes del siglo XXI. Sin embargo, el desarrollo del pensamiento crítico es un gran reto para las instituciones educativas debido a la dificultad de implementarlo en las diferentes disciplinas. Otro de los retos para la educación superior es ofrecer una enseñanza de manera integrada. Hoy en día se habla mucho de una educación STEM. Sin embargo, lograr un enfoque integrado también es una tarea compleja y desafiante. Es en este sentido que las matemáticas educativas pueden ser una herramienta para desarrollar las habilidades y destrezas que se requieren y la integración de las diferentes disciplinas que se necesitan. Para lograrlo, se precisa trabajar con estrategias efectivas que van más allá de las matemáticas tradicionales. De esta visión, consideramos que la modelación matemática es una estrategia que podría contribuir a este objetivo de desarrollar habilidades y competencias transversales como el pensamiento crítico e integrar diferentes disciplinas. Esta afirmación nos lleva a la pregunta general de investigación en la cual se centra nuestro trabajo. ¿Cuáles son las contribuciones de la modelación matemática en el desarrollo de la competencia de pensamiento crítico cuando se implementa en una clase de matemáticas para futuros ingenieros? Continuamos con el marco teórico, en el cual se establecen las nociones de la modelación matemática y de pensamiento crítico. Inicialmente se llevó a cabo una revisión de literatura sistemática sobre la modelación matemática en las bases de datos de Scopus y Web of Science. A partir de esta revisión podemos decir que la modelación matemática es una estrategia que puede convertirse en competencia, que relaciona el mundo real con el mundo de las matemáticas. Es un proceso donde se busca que el estudiante pueda reconocer un problema o situación identificando las características de la realidad, de tal manera que pueda representar esa realidad a través de un modelo matemático, resolverlo, interpretar esa solución y validarla con la realidad. El interés de esta estrategia es que el alumno se motive a trabajar con matemáticas, establezca raíces cognitivas sólidas para que pueda entender conceptos matemáticos básicos y pueda experimentar a las matemáticas para describir, analizar y tener una mejor comprensión de situaciones de la vida diaria. La modelación no es un tema nuevo. Se ha investigado por más de 40 años y a pesar de que el término modelación matemática es utilizado en diferentes partes del mundo, existe controversia entre expertos en el tema. Estas controversias surgen de diferentes perspectivas teóricas desde donde se aborda la modelación matemática. Una clasificación de estas perspectivas teóricas es la de Kaiser y Zimmermann, que clasifican a la modelación matemática en 6 categorías: modelación realística o aplicada, educativa, epistemológica o teórica, sociocrítica, contextual y cognitiva. En la revisión sistemática de literatura se encontraron estudios que utilizaron rúbricas para evaluar la modelación matemática, entre ellas las que se ven aquí en este slide. Este estudio, desde una perspectiva teórica de modelación educativa, toma como base el ciclo de modelación de Rodríguez,
que es concebido como un proceso cíclico que relaciona el dominio del mundo real con el dominio matemático. Entre ellos se identifican el dominio pseudoconcreto, en donde se consideran las magnitudes de interés y a través de hipótesis implícitas y o explícitas se lleva a cabo una reducción o simplificación de la situación real. Además, el dominio físico, donde se da la comprensión de los fenómenos físicos abordados en la problemática inicial. Con respecto al pensamiento crítico, se reconoce que en la actualidad esta competencia es relevante para la formación de futuros profesionistas. Es una competencia transversal, por lo que se aplica en diferentes y variados ámbitos. El pensamiento crítico se puede definir desde tres diferentes enfoques. El enfoque filosófico, que se centra en lo que las personas son capaces de hacer en las mejores circunstancias, enfatizan cualidades o estándares del pensamiento. El enfoque psicológico se centra en cómo piensan las personas en realidad y no cómo es el pensamiento ideal. Este enfoque para definir el pensamiento crítico incluye una lista de habilidades o procedimientos realizados por pensadores críticos. El enfoque educativo establece que el pensamiento crítico debe considerar tanto las habilidades como las disposiciones, ya que es un proceso mental que no se activa de manera automática y por lo tanto requiere de un estímulo para que se active. La principal característica del pensamiento crítico es su carácter evaluativo, se relaciona con lo que se cree y las decisiones que se realizan. Las principales aproximaciones que se han desarrollado en el marco teórico de esta investigación provienen de los trabajos de Robert Ennis, Richard Paul y Linda Elder. Desde nuestra visión, la competencia del pensamiento crítico es aquella que encamina a cuestionar las cosas y los actos, a interesarse y profundizar en las ideas, acciones y juicios personales y de otros, examinando la información desde nuevos ángulos. Conduce a analizar, evaluar, inferir y explicar, de acuerdo con las evidencias, contextos, conceptos y metodologías en los cuales apoya sus juicios. Finalizamos los avances con el método del estudio. Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se propone una metodología de métodos mixtos con un diseño de triangulación concurrente, ya que a través de la interpretación y comparación de resultados cuantitativos y cualitativos se puede abordar de manera más completa esta problemática. Esta figura presenta el diseño mixto de triangulación concurrente que se propone para esta investigación. El enfoque cuantitativo cuenta con 3 etapas. La primera consiste en la validación de la traducción de la prueba de Cornell de pensamiento crítico y su pilotaje. Esta prueba se aplicará a los estudiantes como preprueba y postprueba para observar si hay una diferencia significativa entre las pruebas después de la intervención. Para la elección de la prueba para evaluar el pensamiento crítico, se investigó sobre algunas de las pruebas más importantes que lo miden y se analizó la factibilidad de su aplicación. Se eligió la prueba de pensamiento crítico de Cornell. Debido a que esta prueba fue diseñada en inglés, para mantener la validación del instrumento, se llevó a cabo la traducción de la prueba por una persona que su lengua materna es el español, pero tiene un alto nivel de dominio del idioma inglés. Después de la traducción se solicitó a una experta del idioma inglés la revisión de la traducción. Se hicieron algunos cambios una vez que las dos personas llevaron a cabo la reflexión y los acuerdos finales de la traducción. Aun y cuando la traducción de la prueba se llevó a cabo por personas con alto dominio del inglés, queda cuestionamiento sobre si la traducción es lo suficientemente fiel para transmitir las mismas ideas en el idioma español. Esta idea de la validación de la traducción requirió de realizar una prueba piloto del instrumento. Para la validación de la prueba en el pilotaje, esta se aplicó a 47 estudiantes de diferentes carreras de ingeniería que cursaban matemáticas 2 y ecuaciones diferenciales. La validación cuantitativa de la traducción se llevó a cabo a partir de la prueba de signos, que es una prueba no paramétrica. Los resultados permiten afirmar que la traducción de las preguntas y sus opciones no causan tendencia a contestar erróneamente. Para la confiabilidad de la prueba, en el pilotaje se calculó el coeficiente de Courte-Richardson. El valor del coeficiente de KR20 fue de 0.83, por lo que el instrumento tiene alta confiabilidad y por lo tanto se puede aplicar el instrumento. La segunda etapa es la aplicación de la prueba de Cornell. Una vez que se cuenta con los datos de las dos aplicaciones de la prueba al inicio y al final del curso, se llevará a cabo la comparación de medias de la preprueba y postprueba a partir del análisis estadístico. Se determinará la normalidad de los datos y de acuerdo con el resultado, se utilizarán pruebas paramétricas o no paramétricas para la comparación de las medias de cada grupo. En la tercera etapa, comparación de las pospruebas de los grupos experimental y de control, se llevará a cabo una comparación de medias de las pospruebas entre el grupo experimental y el de control para determinar si hay diferencias significativas entre grupos. Se determina la normalidad de los datos y de acuerdo con los resultados se utilizarán pruebas paramétricas o no paramétricas.
Con relación al enfoque cualitativo, se adoptará una metodología de investigación basada en diseño. Este tipo de metodología se enfoca en la exploración de problemas educativos para abordar la cuestión de vincular la teoría y la práctica en la investigación educativa. Una vez que se aplique la prueba de pensamiento crítico de Cornell durante el curso que llevarán los alumnos, estos trabajarán con actividades de modelación matemática y llevarán a cabo un proyecto final. Para describir los elementos de la modelación matemática que puedan desarrollar la competencia de pensamiento crítico, se realizarán observaciones de estas actividades a través del uso de una rúbrica diseñada para evaluar la modelación matemática y el pensamiento crítico. Además del uso de la rúbrica, se realizarán entrevistas semiestructuradas a 6 participantes del estudio. A continuación se describen los instrumentos mencionados. Para esta investigación se diseñó una rúbrica que evalúa tanto la modelación matemática como la competencia de pensamiento crítico. Para el diseño de la rúbrica se consideraron 4 rúbricas establecidas y validadas, propuestas por instituciones y asociaciones de gran prestigio, las cuales se consideran las más representativas y accesibles. El diseño de la rúbrica se basa en las fases de propuestas por los expertos en modelación matemática en la revisión de literatura, específicamente en Blum y Kaiser, Blum y Leib, Hall y Rodríguez, y las rúbricas mencionadas anteriormente. Se establecieron 4 fases o dimensiones de la modelación matemática: formulación, resolución, interpretación y validación. En cada fase, a excepción de la fase de resolución, se encuentran indicadores tanto de modelación matemática como de pensamiento crítico. La entrevista que se propone cuenta con una serie de preguntas estructuradas y otras no estructuradas, de tal manera que se pueda utilizar de forma flexible y así se puedan añadir otras preguntas de acuerdo con lo que surja en los encuentros con los entrevistados. Con el interés de dar claridad al planteamiento de la metodología y de establecer cada una de las fases que vinculan los enfoques cuantitativo y cualitativo, se presenta una descripción del procedimiento a través de los siguientes pasos. Primero, se aplicará a los estudiantes de los 2 grupos la prueba de pensamiento crítico de Cornell al inicio del curso. A estos datos se les aplicará la prueba de Ryan-Joyner para determinar la normalidad de los datos. Se calculará los puntajes de los alumnos del grupo experimental de la preprueba. Se establecerán categorías de acuerdo con el nivel de resultados de la preprueba. Se escogerán 3 estudiantes de cada categoría y se recolectará información de cada uno de ellos a través de las observaciones de clase, de actividades de modelación y al final del curso a través de entrevistas. Es decir, se hará un rastreo transversal durante la intervención. El desarrollo del curso se fundamenta en actividades de modelación matemática. Estas actividades representan la intervención de la estrategia de modelación matemática y se analizarán a partir de la rúbrica de modelación matemática y pensamiento crítico. 3. Se realizarán de 6 a 9 entrevistas semiestructuradas a alumnos del grupo experimental que llevaron el curso, 2 o 3 de cada categoría generada de acuerdo con los niveles de puntuación: bajo, intermedio, alto. Esta información se estudia a través de los análisis de contenido relacionando la teoría. 4. Se aplica la prueba de pensamiento crítico de Cornell a los 2 grupos. A esta prueba se le llama postprueba y se les aplicará la prueba de Ryan-Joyner para determinar la normalidad de los datos. Se compararán las puntuaciones entre la preprueba y postprueba de cada grupo para ver si hay una diferencia significativa. Dependiendo de la normalidad de los datos de las prepruebas y postpruebas, se utilizará la prueba TD-Sturen para grupos dependientes o la prueba estadística no paramétrica de los signos. 6. Se triangula la información que se obtenga de los datos, de las observaciones, las actividades de modelación y las entrevistas realizadas para dar respuesta a preguntas de la investigación. Se compararán las postpruebas de los grupos experimental y de control para ver si hay una diferencia significativa entre grupos. Dependiendo de la normalidad de los datos de las prepruebas y postpruebas, se utilizará la prueba TD-Sturen para grupos independientes o la prueba estadística no paramétrica Udemann-Whitney. 8. Se compararán y analizarán resultados cuantitativos y cualitativos para contestar las preguntas de investigación. Las secciones que han sido presentadas corresponden a los avances de la investigación y estas son sus referencias. Agradecemos su atención y ponemos nuestros correos a su disposición.